Bienvenidos, amigos del misterio, a un nuevo episodio de Enigmas del Mundo. Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, por favor, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Si tiene alguna historia que contarnos, en el correo que aparece en pantalla. Dicen que hay lugares donde el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es muy difuso, es muy pequeñito. Hay sitios en donde el ambiente circundante, el ambiente que rodea estas áreas, ayuda mucho a que estas manifestaciones se hagan, se logren. Y Massachusetts, con sus zonas boscosas y su frío, es el escenario perfecto. Fundado en 1620 por los puritanos que llegaron en el Mayflower, este barco que llegó en medio de una tormenta y de un frío extremo, con unos sobrevivientes, este territorio fue escenario de muchos conflictos sangrientos, guerras, enfermedades, supersticiones y una lucha constante entre el miedo y la fe. Esto era el cotidiano entre los pobladores de esta área. En cada piedra, en cada iglesia, en cada cementerio, se guarda una historia, una sombra o una presencia que no se ha ido del todo, que permanece y continúa allí. Desde Salem, esas historias de brujas, hasta Boston, casas encantadas y embrujadas, posesiones, manifestaciones, desde el pantano de Hockomock hasta los bosques de Bridgewater, el triángulo de Bridgewater, los testimonios de apariciones, posesiones y ataques sobrenaturales se han mantenido durante más de 400 años. Más de 400 años, llenándonos de historias pavorosas. Y hoy les vamos a contar algunas de ellas y el origen de todo esto. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. Le cuento. Entre 1620 y 1690, los colonos puritanos de Massachusetts vivían bajo una férrea doctrina religiosa. Tenían estas personas un schedule, un itinerario a cumplir literal bajo la doctrina religiosa. Y creían fervientemente en que el demonio estaba en todas partes. Los pastores advertían sobre la presencia del mal que podía estar presente en niños, en mujeres solteras y en los enfermos. Las mujeres solteras eran las más vulnerables porque eran un símbolo de no procreación y de no generar familia, unión. En 1679, en la pequeña comunidad de Newbury, una joven llamada Elizabeth Morse fue acusada de haber hecho pacto con el diablo. Dijo escuchar voces que la obligaban a hablar en un lenguaje desconocido. Una lengua que esta joven nunca había tenido la oportunidad de aprender. En algunas ocasiones, su cuerpo convulsionaba, su voz cambiaba de tono, y los ancianos del pueblo aseguraban que habían visto una sombra oscura
que la acompañaba siempre. Fue condenada por brujería y su ejecución fue suspendida por orden del gobernador, justo antes de ser ejecutada. El ambiente de paranoia que se sembró en el pueblo fue una absoluta locura. Nadie estaba tranquilo y nadie estaba a salvo en el pueblo que diera signos de algo extraño, algo que se pudiera confundir con una posesión o con una presencia del mal. En Salem, en el año 1692, grupo de niñas, comienza a sufrir de convulsiones, ataques de histeria y visiones de figuras demoníacas, decían ellas. Por supuesto, buscaban la manera de afianzarse en los que se consideraban sabios del pueblo. Entre estas chicas estaba Abigail Williams y Betty Parris, hija y sobrina de nada más y nada menos que el reverendo Samuel Parris, un hombre respetado y considerado una autoridad en la región. Decían ver mujeres flotando sobre los árboles, sobre las casas, en la noche oscura. Hablaban con voces ajenas y decían que el diablo les hablaba en sueños. Quizás estas muchachas, producto de su edad, producto de una época marcada por la ignorancia, simplemente sufrían, tenían ataques de algún tipo de esquizofrenia y eran mal comprendidas. El 1 de marzo de 1692, estas chicas son arrestadas. 3 mujeres, Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. Durante meses, el pueblo entero fue devorado por el miedo. La gente estaba aterrada con todo lo que estaba pasando. 40 personas murieron en prisión y 19 fueron ahorcadas. Con este frenesí. Hay una historia de un hombre que se llamaba Giles Corey. Fue aplastado, literalmente aplastado lentamente bajo piedras al negarse a confesar, ya que él era parte de todo el frenesí, de todas las personas que estaban involucradas en este hecho. Más peso, dijo Corey, justo antes de morir. Pongan más peso sobre mí. Desde entonces se dice que el espíritu vaga por una zona que se llama Howard Street Cemetery. Y cada vez que aparece, ocurre una tragedia en Salem. El último sheriff que supuestamente vio a Carey murió misteriosamente en 1978 tras un colapso cardíaco. Quizás el espíritu de Carey lo perseguía, lo tenía atormentado y su cuerpo no resistió en algún punto, simplemente le dio un infarto del susto y murió. Son historias, como les he comentado, de un sitio que encierra mucho misterio y mucho misterio documentado, mucho misterio que ha dado de qué hablar. Pero antes de los colonos, el territorio pertenecía a 2 tribus. Una era la Wampanoag y la otra era la Massachusetts. Tribus con una fuerte conexión espiritual con la tierra. Tenían un concepto de la tierra muy diferente al nuestro, por supuesto. Ellos creían que ciertas zonas eran portales hacia el mundo infrahumano, infraespiritual.
Un mundo en donde los humanos, tal cual como estamos, no podemos llegar ni entender. Uno de los lugares sagrados era el actual pantano de Jocomoc, un pantano que los nativos consideran un sitio maldito, un lugar donde habita el espíritu del trueno, así lo llaman ellos, por las apariciones y los sonidos que estas apariciones eran acompañadas. Los colonos, en medio de su ignorancia, construyeron sobre estos terrenos, cortaron árboles que los indios consideraban sagrados, abrieron tumbas que tenían milenios, levantaron granjas sobre cementerios, y desde entonces los relatos de luces, de gritos y de criaturas imposibles de creer no han cesado. Hay un testimonio histórico registrado en 1930. Un granjero llamado William Russell, de la zona este de Bridgewater, aseguró haber sido atacado por una figura que era mitad humano y mitad animal. Y esto ocurrió en este pantano, en donde ya habían múltiples historias de apariciones. Los perros de caza se negaban a acercarse al sitio, y los investigadores que lo visitaron reportaron anomalías en sus brújulas. Esto ya a tiempo cercano al nuestro. Gente que se interesó en ir al sitio y hacer investigaciones para determinar si lo que estaba pasando allí obedecía a una situación científicamente demostrable o sencillamente era algo que con la ciencia no se podía explicar. Massachusetts es un museo al aire libre. Es un museo lleno de cementerios antiguos, coloniales. Por ejemplo, está el Old Burial Hill, que se encuentra en la zona de Marble Hill. En 1638 está el cementerio, el Charter Street Cementerio de Salem y el cementerio de la Unión del Este. Son algunos de los más antiguos que se encuentran en esta región de Massachusetts. Hay un relato del cementerio de la Unión y es la leyenda de una dama que está vestida de blanco. Ha sido inclusive grabada por patrulleros de policía que andan de madrugada merodeando la zona para custodiarla y ayudar a cualquier alma que se encuentre por allí con problemas. Y hablan de una figura femenina que atraviesa la carretera y está vestida de blanco. Esta figura con el rostro traslúcido, los policías afirman que desaparece antes del impacto. Se atraviesa justo enfrente del vehículo y ya cuando se está aproximando el vehículo se desaparece. Pero los autos quedan con la marca en el capó del impacto, como si algo los hubiera golpeado, efectivamente, algo físico los hubiera golpeado. Pero no hay nada allí. No han encontrado a nadie. Los investigadores paranormales atribuyen esto a energías residuales. Energías que, debido a fuertes situaciones que ocurrieron, permanecen tipo bucle temporal donde las emociones intensas se repiten una y otra vez. Debido a situaciones ocurridas en estos puntos bien específicos, son energías densas que quedan en el área y se manifiestan cada cierto tiempo
Uno de esos lugares sagrados era el actual Hockomock, el pantano, y los nativos lo consideraban un lugar maldito, un lugar donde habita el espíritu del trueno. Así era como lo llamaban. Los colonos construyeron sobre los terrenos cortando árboles que los nativos consideraban sagrados. Abrieron tumbas para remover los cuerpos de allí. Esos cuerpos no fueron respetados. Y levantaron granjas sobre cementerios. Los nativos americanos, suramericanos, ellos tienen rituales para efectos de entierro de sus seres queridos y lo consideran algo muy serio. Desde entonces, desde que se profanaron estas tierras, los relatos de luces, de gritos, de apariciones, de criaturas imposibles de creer no han cesado. Siguen apareciendo y siguen dándose relatos, apariciones increíblemente aterradoras. Hay el caso en 1930 de un granjero llamado William Russo, de la zona del este de Bridgewater. Este era un granjero que acostumbraba a veces ir de cacería, y en uno de estos eventos que William estaba haciendo, pues dice haber sido atacado en el pantano por una figura mitad humana y mitad animal. De hecho, los perros de este hombre nunca más quisieron entrar en el área del pantano. Y los investigadores paranormales que han visitado esta zona dicen perder el control de las brújulas y de los equipos que llevan para hacer sus sondeos y hacer sus estudios allí. Recordemos que estas figuras, estas energías, requieren conectar con estos equipos electrónicos que existen ahora, por supuesto, para alimentarse y poder manifestarse. En aquel tiempo el hombre tenía una conexión espiritual muy fuerte y de alguna forma el hombre representaba ese puente entre lo físico y lo etéreo. Y yo creo que por eso había muchas apariciones y había mucha conexión espiritual que no estaba bien canalizada, porque no se tenía conocimiento. Massachusetts viene a ser un museo al aire libre. Mire, un museo lleno de cementerios coloniales, de casas antiguas. Por ejemplo, el cementerio de Old Burial Hill. Esto queda en el área de Marblehead, 1638. Está el cementerio de Charter Street en Salem y el cementerio de la Unión en Easton. Estos son algunos de los cementerios más antiguos de esta región. Y son cementerios que están directamente vinculados con temas de presencias y de apariciones paranormales. Hay un relato en el cementerio de la Unión que es la leyenda de la Dama Blanca. Ha sido grabada por nada más y nada menos que patrulleros de policía, quienes en horas de la madrugada están haciendo su trabajo, haciendo su turno, recorriendo la ciudad, recorriendo áreas que a veces son rurales, para cuidar a los ciudadanos y ser de alguna manera veladores de la tranquilidad de la noche. Y hablan de una figura femenina que se atraviesa en la carretera justo enfrente de los carros, casi a nivel de impacto, con un rostro traslúcido
La policía afirma que esta figura, justo antes de ser impactada por el vehículo, se desvanece, se desaparece en el aire y ya no se le vuelve a ver. Pero lo más extraño de todo es que los vehículos presentan un impacto en la capota del carro, justo enfrente de donde tendrían el impacto con esta figura que se les presenta y que desaparece y que deja marca del impacto en los vehículos. Los investigadores, los profesionales, los que están dedicados al estudio de estas presencias, ellos atribuyen esto a energías residuales. Las energías residuales son simplemente una especie de bucle temporal donde estas emociones que en algún momento fueron intensas porque ocurrieron por alguna razón, quedan marcando el sitio, quedan marcando el espacio en donde ocurrió el hecho y eventualmente con el clima apropiado, con las energías correctas, en el momento preciso, estas apariciones se dan. Y bueno, si es un oficial de policía que está allí vigilando la zona y se encuentra con esto, por supuesto que lo va a asumir no como una energía residual, sino como una aparición fantasmagórica. Massachusetts alberga algunas de las casas más antiguas y más aterradoras de la zona. Por ser una región que tiene una fundación tan antigua, a donde llegaron familias pudientes en algún momento y desarrollaron casas en su momento, casas sumamente antiguas que han tenido, imagínense, cualquier cantidad de historias en tantos años, historias fatídicas que han marcado estas casas para siempre. El 4 de agosto de 1892, Andrew y Abby Borden fueron brutalmente asesinados con un hacha en una de estas casas. Su hija, Lizzie, fue acusada. Fue llevada ante un tribunal para ser procesada por los asesinatos de sus padres. Ella, tiempo después, queda absuelta porque no se logra conectar a la chica con los crímenes. Pero desde entonces, visitantes aseguran ver sombras femeninas, escuchar pasos en los pisos de arriba de la casa. E inclusive hay quienes aseguran haber escuchado una voz femenina indicando: yo no soy culpable. Quizás una figura fantasmal, espectral, que después de mucho tiempo sigue defendiendo su inocencia. Esta voz femenina que es captada con la frase corta: no lo hice, le para los pelos de punta a cualquiera, porque quienes dicen haber escuchado esta voz, dicen haberla escuchado con mucha, pero mucha claridad. Está el caso de la casa Conan Danvers, construida en 1670. Nada más y nada menos que 1670. Saque usted la cuenta. A la fecha de hoy, todo el tiempo que ha transcurrido. Perteneció a una descendiente de acusadores de Salem. Esta casa
que tiene un vínculo familiar con personas que fueron jueces o que fueron simplemente testigos que acusaron durante los eventos de Salem. Se habla de eventos poltergeist, se habla de crucifijos que se caen y espejos empañados con frases escritas al revés. Algo que a cualquiera asustaría terriblemente. ¿Usted podría pasar una noche en esta casa? ¿Se atrevería? Cuéntenos. Si quiere hacerlo, invítenos. Nosotros podemos acompañarle. Está la casa Hammond, que fue construida en 1740. Fue el escenario de una posesión en 1971. Una adolescente llamada Martha Hammond fue sometida a un exorcismo oficiado por un reverendo muy conocido en la zona llamado Paul Haskins. Este hombre, quien se atrevió a enfrentar este ente que estaba perturbando a esta chica. Esto fue inclusive minuciosamente documentado, pero se encuentra en archivos privados de la diócesis. El sacerdote lamentablemente murió 2 meses después. Muy curioso esto y muy extraño. Este hombre que luchó contra estas fuerzas desconocidas no tuvo suerte, no ganó la batalla. Pero muchos casos más se han presentado, e inclusive nosotros le estamos hablando de algunos de los muchos casos que se han presentado en Massachusetts. Está rodeado de casos paranormales y de posesiones. Hay un caso de un poltergeist. Esto se da en Bridgeport, una zona que se llama Bridgeport, en 1974. Uno de los casos más famosos de Estados Unidos. Quizás vamos a tomar y vamos a estudiar este caso a profundidad para traérselo en un episodio con mucho más detalles de lo que nosotros estamos hablando en este caso, porque estamos de alguna manera resumiendo un poco casos importantes, casos que han sido documentados y que son considerados casos relevantes en el área de Massachusetts. Para este caso, la familia Goody, quienes vivían en el 966 de Lindsay Street en Bridgeport, entre noviembre y diciembre de 1974, dicen reportar haber visto muebles que flotaban, que se movían en el aire. Inclusive hay uno de los integrantes de la familia cuenta que en una oportunidad entró a una habitación donde había un crucifijo y ante su presencia este crucifijo se volteó en la pared. La hija adoptiva Marcia parecía ser el centro de la atención de estos entes. Testigos, muchos, más de 70 personas y personas oficiales, incluyendo policías y bomberos, personas que no pueden, si se quiere decir de alguna manera, inventar estas historias. Estos policías, estos bomberos que en algún momento atendieron llamadas de emergencia, vieron fenómenos increíbles. Los mismos Warren, Ed y Lorraine, ellos se atrevieron a ir a esta casa para documentar personalmente estos eventos, estas situaciones que estaban ocurriendo allí. Lorraine afirmó en su momento que una presencia demoníaca había poseído parcialmente a la niña, que sí la tenía parcialmente atormentada. Años después, Marcia, esta niña, misteriosamente desaparece del ojo público. Puede que haya resuelto su tema y simplemente haya decidido acogerse al anonimato y a retirarse a vivir en paz. Algo
más allá de nuestra explicación ocurrió. No sabemos con exactitud. La casa fue vendida 3 veces en un periodo de 10 años. En una década, esta casa fue vendida 3 veces, representando para los propietarios quienes la adquirían 2 alegrías. Una, cuando compraban la casa, y la otra, cuando salían de ella, cuando la vendían, porque ya no iban a tener que lidiar más con las situaciones extrañas, aterradoras y abrumadoras que ocurrían en la propiedad. Les voy a hablar de esta zona que cubre alrededor de 520 kilómetros cuadrados entre Abington, Freetown y Rehoboth. Allí confluyen todos los fenómenos posibles. Es un triángulo, una zona en donde han ocurrido la mayor cantidad de fenómenos. Hay fenómenos ovnis, hay mutilaciones de animales, hay apariciones, hay luces, hay posesiones, hay rituales. Todo lo que usted se pueda imaginar ha ocurrido en esta zona, en este triángulo. Hay casos documentados que nosotros podemos mencionarles, algunos de ellos. Por ejemplo, en 1976, un grupo de adolescentes que estaban jugando en el bosque llegaron a una zona donde aparentemente había habido algún tipo de actividad. Ya no había gente, solamente quedaban algunas cosas allí. Y estos chicos hallaron allí símbolos asociados con el satanismo. Restos de animales, como si hubiesen hecho sacrificios. Esto fue en la zona de Freetown, en el bosque, en la zona boscosa. Ahí en 1980 un caso de 2 agentes de policía que vieron un orbe verde flotando sobre el pantano. Estos hombres, quienes estaban caminando por el área, haciendo un recorrido de seguridad. Siempre los policías, si la ciudad está tranquila, van a las zonas rurales y se bajan, caminan para ver. Nunca se sabe, ¿no? En 1990, una familia denunció voces que les ordenaban salir de la casa. En repetición, no paraba la frase: váyanse de aquí, salgan de aquí. Y el tono era un tono muy macabro. Los Warren visitaron la zona ese mismo año y determinaron que efectivamente había una situación allí inexplicable. Entre las teorías, según los parapsicólogos que estudiaron la zona, porque era tan evidente y era tan continuo que gente especializada, gente profesional, se acercaron al sitio porque querían ver qué era lo que estaba pasando. El área sería un punto de convergencia electromagnética, donde se debilita la frontera dimensional entre lo etéreo y lo físico. Por lo menos así se ha determinado, porque no hay una base científica que pueda explicar qué está pasando o qué ha pasado en Massachusetts. Los nativos creían que allí moraban los Hobomok, espíritus del inframundo. Espíritus que se presentaban en estas áreas y exigían como sacrificio animales, en algunos casos muy extremos, seres humanos. No tenemos registro de que, por lo menos en los casos de Massachusetts, hasta este momento, se hayan hecho sacrificios humanos.
pero sí animales. Definitivamente sí se hicieron sacrificios animales. Con la llegada del siglo XX, por supuesto, Massachusetts se convierte en uno de los puntos más importantes en los Estados Unidos para estudio de situaciones paranormales. Inclusive universidades que se involucran con estos estudios se unen a grupos paranormales y van a diferentes zonas de Massachusetts que están identificadas con una altísima actividad paranormal. Uno de ellos, por ejemplo, es la Sociedad de Investigación Psíquica de Boston, fundada en 1925. Ellos investigaron alrededor de 112 casos de supuestas posesiones hasta 1970, más o menos. Entre esos casos que ellos estaban estudiando, que se tomaron, imagínense ustedes, esta organización en conjunto con universidades y con grupos de estudio paranormal, o sea que es algo que se está tomando muy en serio. Está el caso de la niña de Worcester, que hablaba latín sin haberlo aprendido nunca. Nunca en su vida esta niña supo otro idioma diferente al inglés. Y de pronto habla latín. Está el caso del hombre del puerto de Gloucester, que aseguraba ser atormentado por un demonio marino. Este hombre, que no era ningún demente, no tenía problemas mentales, era una persona de la zona, uno más, de pronto comienza a reportar esta persecución de un demonio en forma de animal marino. Actualmente los equipos de cazafantasmas visitan Salem, visitan Boston y visitan la zona de Fall River con detectores de energías electromagnéticas, cámaras térmicas, toda clase de equipo que le permita a estos grupos identificar el origen de estas anomalías, buscar el origen, buscar el sentido de por qué ocurren estos hechos. Y se afianzan mucho en visitar lugares en donde han habido o en donde fueron en su época, se hicieron ejecuciones, que fueron muchas. Recordemos que era una época donde imperaba la ignorancia, el miedo y la fe, la religión. ¿Quién tenía la batuta por el mango? La religión. La religión era quien sencillamente ordenaba o informaba qué estaba pasando. Y muchas veces estas informaciones que venían producto de una mala interpretación de la Biblia se apoderaba de personas inocentes, llevándolas a la muerte. Massachusetts es más que un estado, es un recordatorio de que el miedo, cuando se mezcla justamente con la fe y se mezcla con la historia, esto nunca acaba, nunca se acaba. No hay un término, no hay una explicación científica, lógica, que culmine con lo que se cree de estos eventos. El miedo no está en los fantasmas, sino en los recuerdos que se niegan a desaparecer. Todas esas ejecuciones, todos esos maltratos, todas esas personas que fallecieron injustamente, se mantienen vivas en el temor. Las voces de Salem, los ecos del pantano, las sombras de Bridgewater, todo sigue allí, esperando a ser escuchado.
por usted o por mí. Y estas historias, que son solo parte de un grupo muy numeroso de historias de fantasmas, de posesiones, de agresiones paranormales, vamos a írselas trayendo en próximas entregas. Porque Massachusetts, nada más en Massachusetts, hay suficientes historias, miren, como para estar, yo creo que un año entero, botando solamente historias de Massachusetts. Es increíble la cantidad de historias que se mantienen, que están vivas en esta área, en este estado. Y se las vamos a ir trayendo. No me queda nada más que despedirme, darles las gracias por habernos acompañado. Ha sido una breve acumulación de varias historias y de información que estoy seguro que para usted va a valer mucho la pena saberlas, conocerlas. Espero verlos en una próxima entrega. Recuerden, por favor, regálenos un like, suscríbanse y activen la campanita para que siempre estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Si quiere agregar algún comentario o quiere que expandamos un poco más de información sobre esto, háganoslo saber en la caja de comentarios o en el correo electrónico que ve en pantalla. Con todo gusto vamos a atenderle. Así que hasta la próxima y esperamos que tenga una muy bonita existencia. Que tenga un feliz fin de semana.